Diga conmigo paternidad. ¿Puede volver a decirlo? Paternidad, cualidad de padre. Muchos conocen mi historia, algunos no. Mi papá, natural, se llamaba Jorge Roberto Almirón. A ver si lo tenemos allí. Ese es mi papá, Jorge. Y esa morochita ahí de ojitos chiquitos soy yo. Ahí tenía entre 3 y 4 años, estábamos en una fiesta. Y mi hermana y yo soy la primera, éramos el orgullo de nuestro papá. Y siempre cuento esto, ellos, mi mamá también, muy orgullosos de que éramos las niñas que nos portábamos muy bien a los lugares que íbamos. Y mi papá, ¿sí? Mi papá Jorge, mi papá de la tierra, a través de él pude conocer también del amor de Dios y del amor de nuestro papá. Después tenemos en la familia a nuestro papá Héctor, Santiago y Carolina, esa es la primera esposa del pastor. Santiago y Carolina cuando eran pequeños. Seguimos pasando. Ahí en el primer año de Santiago, ese es Miqueas, aquí en Río Grande. Miqueas. El más pequeño. Ahí ya con nuestros hijos más grandes, Santiago, Caro y Miqueas, ya más grande. El otro día teniendo una conversación con Miqueas, hablando con él de cosas profundas, y hablábamos lo que es la identidad que tenemos. Y el Padre, nuestra paternidad, marca identidad en nosotros. No me costó relacionarme con mi papá del cielo, porque hasta que lo tuve a mi papá Jorge, pude relacionarme con él. Y yo a los 11 años veía a mi papá perfecto, porque no podía ver los errores de él. Tuvo errores, sí, seguramente, pero yo podía ver en él un super papá. Y no me costó relacionarme con el amor de Dios y el amor del Padre. Y Miqueas me contaba que estaba charlando con sus amigos allí en Córdoba y dice, los tres hablábamos, qué fuerte es la imagen del Padre en la casa. Estos tres, él y 2 amigos más. Y lo hablábamos desde lo espiritual y lo hablábamos desde la psicología, pero aún estos chicos que no son cristianos tenían una imagen muy fuerte de su papá. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer a este Padre que nos ama tanto. Por este Padre que nos ama tanto estamos en este lugar. Por nuestro Papá del cielo estamos aquí escuchando de su palabra. Por nuestro Papá del cielo somos amados, perdonados, fortalecidos. Y tenemos un destino, tenemos identidad. Y en esta mañana queremos hablar acerca de esto. Dice Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Saben que la paternidad no empezó en la tierra, sino que empezó en el cielo. La paternidad es eterna. La paternidad no fue inventada, la paternidad ya existía. El Padre estaba, el Hijo estaba, el Espíritu de Dios estaba. Pero diga conmigo, la paternidad es eterna. Es como Dios que no empezó en la creación, sino que existe desde siempre. Dios es eternamente Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios ya era Padre. Y Jesús vino a revelar al Padre. Diga conmigo, Jesús vino a revelar al Padre. Por eso Dios nos amó tanto que envió a su único Hijo Jesús para morir por cada uno de nosotros. Y Jesús vino para revelar al Padre y para volvernos al Padre. Para volvernos a su corazón.
No éramos hijos, éramos creación, pero Dios nos pensó como hijos. Muy bien, Dios nos pensó como hijos. Y algo tenía que suceder para que esta creación vuelva al Creador, pero no solo al Creador, sino al Padre. Que podamos conocer a nuestro Padre que tanto nos ama. Jesús es el camino, pero el destino es el Padre. Jesús nos llevó al Padre. Ese era el propósito, el destino eterno de que volvamos al Padre. ¿Cuántos piensan por un momento, quizás aquellos que no pudieron ser abrazados por su Padre de la tierra, amados, entendidos? Y saben que yo, a pesar de que tenía 11 años cuando mi papá se fue con el Señor, pude aprender del amor de Él como papá. Lo que era la atención, el amor, el servicio, el ocuparse, el atendernos, el proveer, el trabajar, el ocuparse de nosotros. Y quizás no viviste la misma experiencia, pero puedo decirte que el Dios, nuestro papá, nuestro Dios, es de esa manera. Él te ama. Él nos provee. Él nos enseña, Él nos corrige, Él nos reta. ¿Cuántos saben que nuestro papá nos reta? ¿Cuántos de nosotros podemos decirle papá a Dios? Porque a veces usamos la palabra padre y no está mal, pero ¿nos podemos acercar a nuestro papá Dios y decirle papá? Yo sí puedo hacerlo porque pude conocer a mi papá del cielo a través de Jesucristo. Dice San Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es Jesús. Es el camino, el único camino. No hay religión, no hay intermediario. Jesús es el único camino. Y Salmo 68:5 dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. ¡Wow! Vamos a profundizar este versículo, pero hay tanto para profundizar de esto. Algo nos hablaba Jeremías. En tiempos difíciles serás prosperado. Pero ¿saben? ¿Solo quién prospera en nuestra vida? Nuestro papá. Dios. Él nos prospera en tiempos difíciles. Y Él vino sacar a los cautivos a prosperidad. Y hablamos de las riquezas de su gloria. Y las riquezas de su gloria implican todo nuestro ser. Eso implica las riquezas de su gloria. ¿Saben que la gente se molesta cuando hablamos de prosperidad? A la gente no le gusta escuchar de nuestra boca la palabra prosperidad. Pero no se molesta con la pobreza y la indigencia. Se enojan más ¿con qué? Con la prosperidad, con ser bendecidos, porque tenemos un Dios que bendice y que prospera, aunque muchos dicen que no, pero nosotros creemos que sí. ¿Por qué somos criticados como iglesia? ¿Porque nos va mal? Porque nos va bien, porque somos prosperados. Y seguramente usan los diezmos. Y seguramente reciben plata de Estados Unidos. Bueno, algún día por ahí. Para los que no miran por TV, mañana titulares. Estamos para recibir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque nuestra bendición y nuestra prosperidad solo viene de Dios. La gente se molesta con la prosperidad de la iglesia porque no entiende la paternidad de Dios. Miren cómo estaba la iglesia cuando llegamos, una iglesia que ya tenía muchos años. Así era casa de amistad, la casa que toda la comunidad conocía por talleres lindos que se daban en ese lugar. Ese era el templo antes. ¿Quién lo conocía en esa época? Varios, muy bien, algunos, muy bien. Cuando nosotros llegábamos estaba de esta manera, estaba mejor. Aquí en la fundación estaba alquilado. Pero nosotros, como hijos de Dios, entendimos que tenemos un Dios que bendice, que prospera.
tenemos las riquezas de su gloria. Hoy no sé si está ahora la foto del Templo Nuevo, pero estamos dentro de un auditorio que fue porque entendimos que hay un Dios que podemos ofrendar, diezmar y pactar. Y Dios es fiel a su palabra. Cuando los hijos somos obedientes, los hijos somos bendecidos y también prosperados. Muy bien. Miren cómo funciona el orden de Dios. Dice el Salmo, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos de prosperidad. En primer lugar, ¿cómo funciona el orden de Dios? Te hace habitar en familia. Decirle al que está al lado, al que está cerca tuyo, te hace habitar en familia. Esta es la familia que te tocó. Y si no te gusta, a los parientes no los elegimos. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la familia. Te hace habitar en familia. ¿Cómo funciona el orden de Dios? Te da paternidad. Esa cualidad de papá, el que nos ama tanto. Te da una casa donde habitar. Hay una casa física donde habitar. Por eso estamos en este lugar. O cada vez que vas a una casa de paz, a un grupo de vida, estás habitando en un lugar con tu familia. Y también el orden de Dios prospera y bendice. Y esto también es una revelación de parte de Dios y de parte del Padre. El que no entiende la paternidad de Dios, aunque se congregue, aunque esté en este lugar, le va a costar mucho habitar en familia. No, yo vengo, pero yo solo vengo. ¿Sí? Yo solo estoy, pero no soy parte de la familia. No habito en la casa. Solo vengo de visita. Miren, mi esposo me dice, mira André, yo solo voy a venir de visita a casa. Que se le ocurra decirme eso. Voy a venir lunes, miércoles y viernes. ¿Usted lo permitiría? Digan las mujeres, no. Porque ahora es muy común. A veces las personas se separan y se divorcian, pero ¿saben? Se visitan. Incluye todo la visita. Somos grandes, ¿sí o no? Muy bien. Tenemos derecho. Y yo le digo, no. Si te separaste, te separaste. Espíritu, alma y cuerpo. Porque separamos el espíritu, el alma y después entregamos el cuerpo. Ese no es el orden de Dios. ¿Me explico a dónde voy? Bueno, y saben que me gusta profundizar en estas cosas, porque a veces lo que se vive en el mundo se trae a la familia de Dios, al reino de Dios, y no es así. Tenemos que conocer y entender que Dios es nuestro papá. Diga conmigo, Dios es mi papá. Y si no lo podés decir en esta mañana, le pedimos al Espíritu Santo de Dios que te revele al Padre. Él revela al Padre y revela al Hijo. Y Jesús es el camino para volver a nuestro papá. Jesús fue el unigénito, el único Hijo de Dios, pero se transformó en el primogénito, en el primero. Santiago siempre dice, yo soy el primogénito, y tiene razón. Y yo digo, yo soy la primogénita, soy la mayor. El pastor es el menor, yo soy la mayor, ¿sí? Y así Jesús se convierte en el primogénito, que a su vez fue crucificado para que hoy millones en el mundo entero, usted y yo, tengamos la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Yo no solo puedo estar orgullosa de decir, yo soy hija de Jorge Almirón, sino que yo le doy gracias a mi papá porque puedo decir, soy hija de Dios, de mi Padre que me ama y me ama tanto. Soy su hija y no tengo vergüenza de decir donde voy que soy su hija.
Y quizás sigas sufriendo esa orfandad. Si te sentís solo o inseguro, es porque todavía no te dejaste amar por tu papá. No te dejaste guiar por tu papá. Hay gente que ha vivido el conflicto con su papá de la tierra y le cuesta ser mucho amado por nuestro papá del cielo. Le cuesta mucho obedecer, le cuesta mucho permanecer, le cuesta mucho echar raíces. Pero Dios no quiere que siendo su hijo y viniendo a su familia y habitando en su casa, sientas orfandad. A veces me da tristeza cuando vemos que pasan los años y todavía no podemos resolver cosas en nuestra vida. Con respecto a la paternidad, con respecto al perdón, con respecto al abandono, con respecto a la soledad. Con aquellos que nos hirieron, nos lastimaron. Es tiempo de resolver nuestra identidad en Dios, nuestro papá. Es tiempo de hacerlo, porque Dios quiere que vivamos en plenitud. ¿Cuántos padres quieren que sus hijos sean felices, sean bendecidos, sean prosperados? ¿Cuántos quisiéramos evitar que cometan errores? Pero no lo podemos evitar. Porque nosotros también nos equivocamos, ¿sí o no? Pero siempre nuestro papá del cielo está dispuesto a ¿qué? Amarnos y a perdonarnos. Amarnos y a recibirnos. Le damos un aplauso a nuestro papá del cielo. Él es mi papá. Él es mi papá. Por eso quiero decirte en esta mañana, Él te ama, Él te cuida, Él es tu proveedor. ¿Cuántos lo creen? Por eso, ¿cómo te relacionas con Él? Vuelvo a decir, cuando en cualquier condición de tu vida o situación de tu vida, ¿podés ir a relacionarte como papá? ¿O solamente te podés relacionar con Jesús? ¿O quizás con el Espíritu Santo de Dios? Yo he ministrado personas y he hablado con personas que no podían decirle, papá, te necesito. No podían pronunciarlo con su boca. No podían identificarlo en su espíritu y en su corazón. Pero saben, amados, cuando nuestro papá nos es revelado, wow. Cuando el amor de nuestro papá es manifestado, wow. Aunque pase lo que pase en tu vida, hay un papá que te protege, hay un papá que te cuida, hay un papá que te ama, hay un papá que te entiende, hay un papá que te enseña, hay un papá que te corrige. Cuento esta historia muchas veces. Nuestra primer casilla, nuestra primer casita antes de que mi papá construya nuestra casa familiar. Mi papá, ellos pusieron un techo de cartón para no gastar tanto dinero en un techo de zinc para poder derivarlo a la casa grande que se hizo. Porque en poco tiempo queríamos mudarnos. Vino una piedra impresionante, yo recuerdo que las piedras eran de este tamaño y rompió todo el techo. Yo recuerdo a mi papá, así que abre sus brazos y nos toma a mi mamá y a nosotras dos y nos mete debajo de la mesa para que las piedras no nos golpeen la cabeza. Y tengo ese recuerdo con mucha alegría porque yo ahí vi a mi papá protector. Él nos estaba cuidando. Y saben que muchas veces veo a mi papá protector. Él nos está cuidando. Qué hermoso es cuando vemos el amor, la protección y la provisión de nuestro Padre. Dice primera de Juan 3:1. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Cuando nos atacan, amados, no nos atacan a nosotros. Atacan al Padre, a nuestro papá, porque no lo conocen.
y no pueden entender lo que nosotros vivimos por aquel que nos amó. Esto es una revelación tan personal en nuestras vidas, tan personal. Por eso el mundo nos ataca, porque no lo conoció a Él. Dios nos da seguridad. Y detrás de toda la creación, detrás del universo, hay un papá que te ama. Y hay un papá que me ama. Por eso tenemos que aprender a amarlo y a honrarlo. ¿Saben que a nuestro papá de la tierra, aunque tenga 1000 defectos y aunque haya hecho cosas desagradables, Dios nos dice que lo amemos y perdonemos? Dios te perdona todos tus pecados. Y hay cosas que humanamente no se concibe en nuestra naturaleza. Pero Dios dice, perdona a tu papá, perdona a tu mamá, perdona a aquellos que quizás no te amaron, no te cuidaron, no te protegieron. Pero nosotros tenemos que aprender a amarlo y a honrarlo a nuestro Dios como papá. En Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y muchas veces el ser humano no entiende este principio de honrar a Dios. Por eso sufre soledad, por eso vive en temor, en depresión, en angustia. Por eso tienen temores, frustración, pobreza y esclavitud. Porque no se les ha revelado quién es el papá del cielo. Y no me canso de decir, qué hermoso saber y entender y que nos sea revelado que hay un papá tan grande en el cielo. Hay un papá tan grande que se manifiesta en la tierra, porque Dios no es un papá lejano, Dios es un papá presente. ¿Y cuántos de nosotros lo dejamos estar presente en nuestra vida? También depende de nosotros, ¿sí o no? Dios es un papá presente, pero yo tengo que disfrutar de su presencia. Tengo que disfrutar de su amor. Y tengo que ser obediente también como hijo. ¿Cuántos obedientes dicen amén? A veces somos obedientes, ¿no? Miren lo que dice este versículo. Malaquías 1 desde el 6. El Señor Todopoderoso dice, el hijo honra al padre y el siervo a su amo. Entonces, ¿dónde está el honor que ustedes me deben por ser su padre? ¿Dónde está el respeto que ustedes me deben por ser su amo? Ustedes los sacerdotes me faltan el respeto y luego se atreven a preguntar, ¿en qué te hemos faltado el respeto? Pues en que no han honrado mi nombre al ofrecer alimentos impuros en mi altar. Ustedes preguntan, ¿en qué no te hemos honrado? Pues en que ustedes consideran que la mesa del Señor es algo despreciable. ¿Acaso creen que está bien ofrecer como sacrificio un animal ciego? No está mal que sacrifiquen animales cojos o enfermos, lleven a uno de esos animales a su gobernante, a ver si a él le gusta que se lo den como regalo. ¿Creen que él les daría las gracias por eso? Dice el Señor Todopoderoso. Wow. ¿A quién le dice esto Dios? A los sacerdotes en primer lugar. A los hijos de la casa. A los hijos que sirven. A los hijos que tienen que honrar a Dios y a la casa. Y no agradar a otros. Dice Dios, ¿le darías esto a los gobernantes? ¿Cómo está tu ofrenda? Nos hablaba Jeremías. ¿Vino la patita chueca? ¿Vino el peor animalito? ¿Vino muchas veces el billete así? ¿Vino muchas veces el billete con el ticket adentro?
Amados, no me interesa la plata. ¿Saben? Me duele el corazón cuando mi ofrenda, nuestra ofrenda, no le da honra a Dios. No se trata de nosotros, no se trata de mi hermano de al lado, se trata de honrar a mi papá del cielo. Porque Él es Señor, pero es mi papá. Yo recuerdo que cuando salíamos con mi mamá, le comprábamos lo mejor que podíamos a mi papá. Y cuando le hacemos regalos al pastor, le compramos lo mejor que podemos. Ustedes muchas veces honran al pastor con un regalo y traen lo mejor que pueden traerle. Hoy le mandaron un desayuno saludable. Me dice, sin harinas blancas. Güey, comamos. Si no, total, mañana moriremos. Comamos y bebamos. Me encantó, súper saludable. Dios le dice a estos sacerdotes, ustedes me faltan el respeto, ustedes me deshonran. Y cuando enseñan que a Dios se le da lo que sobra o lo que no sirve. Y así es con nuestra vida también, no solo con la ofrenda. ¿Qué le estamos dando a Dios? ¿Lo peor de nuestra vida? ¿Lo que sobra en nuestra vida? ¿Lo que no sirve de nuestra vida? ¿Qué le estamos dando a nuestro Señor? La mesa del Padre para ellos era algo despreciable. Cuando el pastor prepara un asado, una comida para su familia, le pone todo el amor, todo el servicio, toda la onda. ¿Qué pasaría si nuestros hijos nos despreciaran la mesa? Los reviento. No son así. No, Caro, no te enojes. Qué feo es que se desprecie una mesa, ¿sí o no? Y esa era la mesa de papá. La mesa de papá del cielo. La mesa que le dio lugar a los sacerdotes. Miren, hijos, porque antes que ser sacerdotes, ¿qué eran? ¿Qué eran? Hijos. Miren, hijos, acá les dejo todo. Háganlo de esta manera. Pero los pibes, los chicos, los tremendos sacerdotes del Señor, hacían lo que se les daba la gana. Y eso deshonraba a Dios, deshonraba al padre de la casa. Y el padre estaba muy enojado con ellos, porque los papás también se enojan. Y saben que cuando hay deshonra en el pueblo, hay maldición. Cuando hay deshonra al padre, hay deshonra en la casa. Cuando hay deshonra al padre, hay deshonra a la iglesia. La deshonra siempre va a traer maldición. Porque la honra es un mandamiento divino, es un mandamiento de Dios. Y los mandamientos se obedecen, los mandamientos se viven. Porque a veces decimos, ay, tengo que obedecer. Le cambio la expresión. Los mandamientos se obedecen. Pero ¿saben qué significa? Los mandamientos se viven. Diga conmigo, se viven, se practican, se reflejan en mi vida. No es cuestión de venir y solamente hacer la presencia en la casa, en la mesa. No. Si sos hijo, sos parte de la casa. Si sos hijo, sos parte de la mesa. Ahora está el hijo caprichoso que muchas veces no quiere comer. No quiero verdura. Quiero papa. No quiero papa, quiero carne. Y cuando Dios prepara la mesa, lo que Dios prepara se come. No hay un plato aparte. Se come lo que Dios prepara. ¿Tiene algún problema? Venga a mi casa que nosotros le enseñamos rápidamente. El pastor no soportaba, sobrinos, amigos de nuestros hijos, pequeños estoy hablando. No, eso no como. Y me decía, esta chinita.
este pibito. Porque en casa lo que se sirve, se come. Y no les gustaba, y no. A mí, por ejemplo, mi abuela me remalcrió y a mí no me gustaba la verdura y aprendí a comer verdura de grande. Y pobre, mis hijos pagaron el plato. Le hacía comer verdura de prepo. Y tengo un par de mañosos por acá que no comen verdura, no les gusta hablo de ustedes, no les gusta la sopa. ¡Qué mañosos! Y lo que el Padre prepara, hay que comerlo. Y lo que el Padre pide, hay que vivirlo. Qué bueno. Dice Efesios 6:1, hijos, obedezcan en el Señor a sus, porque esto es, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Y disfrutes de. Si no entendemos esto. La Agenda 2030, lo que más ha atacado es la hombría. Ha atacado la paternidad. Quieren hacer del hombre un personaje neutro. No es ni varón ni mujer. Que es irresponsable. Que el hombre no sirve. Ese es el mensaje. Que el hombre no tiene valor para cumplir su función. Y eso es mentira. ¿Tenemos el mensaje ahí? Ni Dios, ni amo, ni marido, ni partido. Tan brava la vieja. Esto es mentira. Decirle al que está al lado, esto es mentira. Porque la paternidad es eterna. La paternidad es establecida por Dios. La paternidad se vive. Y aunque la mujer haya crecido y esté en lugares de autoridad y haga muchas cosas y las haga bien, nunca va a tapar el lugar de la paternidad. Aunque hayas criado tus hijos solas. Mi mamá fue viuda a los 33 años, hiper joven. Pero mi mamá no fue mi mamá y mi papá. Mi mamá fue y es mi mamá. Y mi papá, Jorge, ya no estaba aquí en la tierra. Y su lugar, el lugar aquí en la tierra, por la revelación de la paternidad del cielo que Dios manifestó en mi vida, me mantuvo firme. ¿Quién es el hombre? ¿Y para qué fue creado el hombre? Ustedes me pueden ver a mí muy decidida, muy segura, un montón de cosas. Pero siempre decimos, y lo hablamos, vuelvo a la charla que tuvimos con Miqueas. Dice, mami, yo tengo claro la paternidad por papi. Yo veo esa figura del hombre en Santiago, mi hermano, en Dan, mi cuñado, una imagen muy fuerte de la paternidad dentro de la familia. Y yo le decía, gracias Señor, porque los principios se transmiten de generación en generación. Y no hay ni ideología ni pensamiento que me pueda llevar a otra cosa. Por eso los mandamientos se viven, se expresan, se transmiten. Y son un legado de Dios. Es un legado de Dios para nuestras generaciones. Difícilmente un hijo podrá decir quién es sin saber quién es su padre. Aquí hay hombres grandes que pasaron por encuentros, que no tenían definida su identidad, porque no conocían su origen. No vivieron con un padre que los afirmó, o quizás los abandonó, o quizás los despreció. Pero la mejor noticia es que podemos ser sanados y restaurados en nuestra identidad por nuestro papá del cielo, nuestro único papá lleno de amor, de misericordia, de bondad. Él es nuestro papá. Y la Biblia nos presenta este modelo
Dios es Padre y como tal debe ser honrado. Los padres terrenales tienen que ser honrados. Son imperfectos, somos imperfectos, pero tenemos que honrar y tenemos que ser honrados. Si Dios es el Padre nuestro, Él merece que nosotros le demos toda la gloria y la honra en nuestra vida, porque Él es el Padre perfecto. Digan varones, yo no soy el padre perfecto. Digan mujeres, yo no soy la mamá perfecta. Pero tenemos un Padre perfecto. Qué maravilloso. Tenemos un Padre perfecto. Y saben, amados padres, pueden acercarse a esa perfección a través de Cristo. Aquel que perfecciona, aquel que se perfecciona en nosotros. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Quizás no vamos a tener la perfección absoluta, pero sí vamos hacia esa perfección. Aún a pesar de la imperfección de nuestros padres, podemos semejarnos a la perfección de nuestro Papá del cielo. ¿Saben? Dios es amor, pero Dios nos pide y nos exige que lo honremos. Él se enojó con los sacerdotes y se enojó feo. Muchas veces prefieren que se enoje la mamá y no el papá. Sí, porque la mamá somos la que estamos, la que gritamos, la que decimos, pero cuando se enoja el padre, no, lo que pasa es que la pastora sí se enoja, esa vieja bruja. Yo quiero verte que se enoje el pastor. No lo contemos. Y saben que cuando él se enojaba, que los chicos eran chiquitos o adolescentes, yo que me hacía la mala cuando se enojaba él, yo le decía, calle, yo le decía. Y cuando Dios se enoja con los hijos, agárrate. Porque Dios es amor. Pero a Dios nunca le vamos a ganar con nuestros argumentos. Podés hacer berrinches, podés alejarte, podés estar dentro de la casa, podés estar enojado, podés decir, no, a mí mi papá no me está dando lo que le da al otro. No sé. Pero cuando Dios se enoja, se enoja. Muchas veces hablábamos con el pastor en distintas situaciones de la vida y un montón de cosas. Y Dios usa mucho su vida para hablarme. Y muchas veces yo ahí luchaba con el Señor y hablábamos de la palabra. Pero cuando Dios me ha hablado íntimamente, no me pude resistir. Porque cuando el Padre habla, los hijos obedecen. Y no nos queda otra que humillarnos y reconocer que somos imperfectos pecadores, orgullosos, altivos, creídos. ¿Cuántos creídos dicen amén? ¿Y los otros? En algún momento de nuestra vida todos nos creemos algo. Y viene el Padre y ¿qué hace? Nos cepilla. Oh, cuando viene la cepillada. Saben que ninguna religión presenta a sus dioses como papá, sino como Señor, el que se somete, el que castiga si no haces algo. No. Nuestro papá no es así. Mi papá es un papá bueno, un papá imperfecto. Mi papá del cielo es un papá firme, un papá que forma su carácter en mí. Un papá terrenal también debe ser honrado y valorado por lo que sea. Dios le ha delegado una función a los padres, que es la de liderar a su familia. Esa es la función del papá de la tierra. Y tienen que ser respetados por eso.
y no deshonrados por algunas debilidades que muchas veces los padres terrenales manifiestan. Claro que hay debilidad y errores en los padres, incluyo a las madres, pero hoy estamos hablando de la figura del padre. Pero a ustedes hijos, a nosotros hijos, eso no nos habilita que no honremos a nuestros padres, a pesar de sus errores. Un padre debe ser obedecido, así como Dios es un padre bueno y desea que sus hijos lo obedezcan, que le creamos, que confiemos en su palabra, que confiemos en Él en todas las cosas, así también un papá terrenal debe ser obedecido. Por eso está escrito en la Biblia: hijos, obedeced ¿a quién? A vuestros padres. No se asuste que no va a ser tan largo, si ya va a poder ir a comer el asadito. Los padres terrenales tienen el poder de bendecir a sus hijos para que les vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. Recuerdo cuando el pastor hizo el ejemplo de Jacob, ¿sí? Bendiciendo a sus nietos, porque José que le decía, no, bendecí a mis nietos. Y les hizo cruzar las manos y así bendijo sus generaciones. Un padre terrenal debe ser valorado y estimado por sus hijos. Valóralo, estimalo, amalo, perdónalo. Dios, al ser todopoderoso, no necesita que nosotros lo cuidemos, pero nuestros padres sí necesitan que los cuidemos en sus últimas etapas de la vida. Necesitan que los cuidemos. ¿Qué tragedia vive la sociedad ahora? Aborta a sus hijos y abandona a sus padres. Y saben que lo más importante que se vuelve en la familia es la mascota. Le compran ropa a la mascota, llevan el spa a la mascota, lo llevan de viaje. Y los adultos mayores quedan por ahí. Por eso en esta iglesia está plenitud. Un aplauso a plenitud. No critiques plenitud. Bueno, ya el Señor te va a dar algo. No, es una palabra maravillosa. La plenitud que viene de Dios. ¿Y cómo se van cambiando los roles, los pensamientos, las funciones? Porque el enemigo vino a robar, matar y destruir. Un padre debe ser amado, así como Dios debe ser amado. Mateo 7:9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis que dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con nosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Jesús siempre lo llamó a Dios Padre. Y a los religiosos la palabra Padre los volvía locos. Los volvía locos, no lo podían entender. ¿Por qué este hombre llama papá y padre a Jehová, a Dios? No lo podían entender porque no lo conocían. Él nos adoptó como sus hijos a través de Jesucristo. Dios siempre debe ser amado como Padre y nuestros padres terrenales también. Por eso no guardemos rencor con nuestros padres. Sanemos nuestro corazón. En quinto lugar, un padre debe ser un proveedor. Diga conmigo, proveedor. Así como nuestro Padre Celestial provee, el Padre de la tierra provee. Y nos da todas las cosas. Y a veces hay un cambio de roles. ¿Está muy bien que la mujer trabaje? Sí, está muy bien. ¿Está bueno que los dos trabajen? Sí, está muy bueno que los dos trabajen. Pero a veces, por alguna circunstancia, el hombre no tiene trabajo, trabaja la mujer. Y a veces se va haciendo el cambio de roles. Porque el hombre cuida a los hijos, cuida la casa. Hay muchos hombres que lo hacen. Y los que no lo hacen, avísenme, enseguida les enseñamos. Pero a veces
nos adaptamos a la circunstancia y pasan los años, nos vamos poniendo viejos y el hombre sigue barriendo en la casa. No es que está mal, pero el hombre es el que provee y la mujer es la que gasta. ¿Les gustó? Si el hombre y la mujer proveen a la casa, el pozo no es de uno o del otro, el pozo es de los dos. Al pastor a veces le digo, mira, no te hagas el vivo, mira que esa plata también es mía. Desde que nos casamos súper jovencitos. Y durante unos años yo no trabajé por quedarme con nuestros hijos. Fue de mutuo acuerdo. Pero ¿saben? Muchas veces los roles se cambian. Y mujer, si provees a tu casa, no humilles a tu esposo. Y esposo, si no conseguís trabajo, hace algo en tu casa, como dije la otra vez, y salí a proveer. Si hay deudas en tu casa, hace algo más para cancelar las deudas. Las deudas no solo Dios las cancela, las tenemos que cancelar ¿quién? Nosotros. Y por eso es necesario que el hombre sea proveedor también de la casa y que los hijos lo vean. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de la casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Un verdadero padre es un proveedor para su casa. No malgasta los recursos de su familia, sino que los usa bien. Y si te equivocaste, Dios te perdona, te restaura y te da una nueva oportunidad. En sexto lugar, un padre debe guiar a su familia. Un padre debe hacer de su casa un taller de Dios y no un infierno con Satanás allí. Tu hogar, tu casa es un taller donde estás formando hijos. Tiene que ser el cuartel donde formás los mejores soldados de Jesucristo. Hijos, para ser sacerdotes, para ser soldados de Cristo, para servir a Dios. Eso debe hacer un padre de familia. Por favor. Y quiero decirte algo. Yo sí puedo llamar papá a mi pastor. Y no ando todo el tiempo haciéndolo. Así como se me reveló la paternidad de mi papá del cielo. Así como tuve la bendición de tener identidad con mi papá de la tierra. Después de muchos años de estar solos, de haber salido de la iglesia, no precisamente bendecidos a servir, fuimos a servir al Señor. Nos sentimos muy solos de parte de personas de la tierra, de pastores. Pero teníamos a nuestro papá del cielo. Después pudimos tener un pastor, que es nuestro pastor Jorge Ledesma. Lo conocimos como pastor, nos empezó a ministrar como pastor, nos enseñó como pastor, nos pastoreó. Después tuvimos esa revelación del Padre, lo que es un apóstol. Y tuvo que ser una revelación en nuestra vida. Veíamos los apóstoles de la Biblia, pero era un hombre con un ministerio apostólico, donde también no solo fue ungido como apóstol, sino que lo ungió a nuestro pastor como apóstol. Y unos años después, en nuestra habitación, orando, leyendo y escuchando ciertas cosas, Dios nos reveló la paternidad espiritual. Y eso fue una revelación muy fuerte para nosotros. No somos de los que más estamos diciéndole papá, papá, mamá. Pero yo sé que cuando mi pastor, nuestro apóstol, me dice, hija, tengo un papá espiritual aquí en la tierra. Y me abraza con mucho respeto y me dice, hija,
y nos dice hijos, eso llena mi corazón. Porque veo a Él, un hombre de Dios, un pastor, un apóstol, que también puede ser un papá espiritual. Que nos enseña, que nos espera, que nos corrige, que nos ama. Y que nos dice, esto sí, esto no, esto esperen. Y puedo decirle, gracias papá. Y a mi pastora puedo decirle, gracias mamá. Cuando le voy a pedir algo le digo profeta. Y cuando quiero expresarle amor, le digo gracias mamá. Y ella me dice André. Y al pastor le dice el pastor alemán. Porque tienen un carácter bastante parecido. Pero esto es una revelación también. Y oro para que esto sea revelado. Ponete de pie, iglesia, en esta mañana. Cerra tus ojos por un momento. Y hay un Padre que nos ama tanto, 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 que en esta mañana está en este lugar, no solo está en el cielo, así como el Espíritu de Dios está en nosotros y se ha movido en esta mañana. Así nuestro papá, bondadoso, bueno, perfecto, lleno de amor, de misericordia, lleno de santidad, se está revelando en este lugar. Que podamos decir, yo soy tu hijo, papá, y vos sos mi papá que me amás. Y si tu corazón todavía está sangrando por tu papá de la tierra, por tu paternidad terrenal, quiero decirte que nuestro papá del cielo quiere sanarte, quiere recibirte. Él no quiere que vivas en orfandad, en el lugar que Él creó para que habites. Él te dio una familia natural, pero nos ha dado una familia espiritual. Él entiende el sentido y la necesidad que tenemos de pertenecer a una familia. No te quedes afuera, no solo seas alguien que está, sino que sea tu casa, que Él sea tu papá, que en esta mañana puedas recibir el amor del Padre. Y que tu corazón se llene de amor. Decile con tus palabras, papá, te necesito. Si no puedes decir la palabra papá, yo te animo que lo hagas. Papá, te necesito. Papá, quiero ser hijo. Necesito ser hijo. Necesito ser hija.